Gracia y Paz tiene una visión. Y la visión es ser una iglesia donde nadie esté solo. Esa es nuestra visión. Estamos trabajando en ello. Todavía no logramos el 100%, pero ahí vamos. Gracia y Paz también tiene una misión. Y la misión es preparar a los santos que cambien al mundo. Por eso tanta enseñanza en esa iglesia. Ahora entiendes por qué. E todavía esse ano tendremos el IDEC outra vez. Vamos reinaugurar o Instituto de Desarrollo Cristiano de Graça e Paz. E é para toda a igreja. Toda a igreja. Veremos matérias de Instituto Bíblico nesse seminário. E sim, é grátis, ou seja, não há nenhuma cota, não há nada. Há material, pero depois falamos sobre isso. Graça e Paz tem visão, tem missão, pero faltava propósito. O propósito é que é o que te motiva a la misión y a la visión. Vamos a desarrollar los ministerios nessa igreja com propósitos. Não hacer por hacer, não, tem que haver um fim. Tem que haver uma finalidade, mais bem. E hoje empezaremos a falar disso. E neste domingo e no outro hablaremos sobre isso. Por isso, acostúmbrense. Neste domingo e no outro, na tarde, nadie vai subir a seus salones, vai estar aqui, porque tem que escutar. Líderes de ministérios, escutem bem, por favor. O tema de hoje é este: ama a Deus. Não é casualidade que estás arriba. Ama a Deus e ama a quem? Quando nos acercamos à Bíblia, podemos ver como era a igreja há 2000 anos. De hecho, hablamos hoy en la mañana. Los que no estuvieron en la mañana se perdieron de algo hermoso. Por lo tanto, el próximo domingo llega a las 10, por favor. Ora ahí, en esta sala de guerra, para que vengas acá, para que podamos a las 11 empezar la plática de Tesalonicenses. Bueno, por eso cuando nos acercamos a la Biblia y vemos cómo era la iglesia hace 2000 años, eso nos lleva a cuestionarnos hoy. Mínimo son 6 preguntas. ¿Por qué existe la iglesia? Es pregunta retórica. Pensa en tu corazón. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Cómo debemos ser como iglesia? Isso é sério. Porque muitos podem hacer iglesias, pero pocos son iglesias. Quando registrei o nome dessa igreja ante gobernação, pastor, por que não coloca centro cristiano? ¿Por qué no coloca la moda? Yo dije, no. La iglesia tiene que estar en el nombre, porque somos una iglesia. No somos un club, no somos un centro social. Cristo murió por la iglesia, no por un show. Por eso, ¿cómo debemos ser como iglesia? Número 3. ¿Quiénes somos y qué somos como iglesia? Mira nada más. Número 4, ¿qué debemos de hacer como iglesia? Número 5, ¿qué quiere Dios que hagamos con el mundo como iglesia? Y número 6, ¿cómo debemos hacerlo? Son 6 preguntas. Yo sé que fue muy rápido, pero bueno. Si tienes tu grupo pequeño, esa lección ya es tuya. No te preocupes. Ahora, escuche isso. Por más increíble que pueda parecer, desde el inicio Cristo dijo lo que quería de su iglesia. Desde el inicio. Y pocos se dan cuenta. Los propósitos para los cuales Dios fundó a su iglesia se encuentran en 2 pasajes de Mateo. 2. No hay que buscar mucho. En esas palabras de Jesús, no es cualquier persona, es Jesús. Tenemos los 5 propósitos de la iglesia. Fuera de eso no hay nada. Fuera de eso es perder tiempo, recursos. Por eso vamos a enfocarnos en eso ese año. Por eso los cambios en Gracia y Paz. Líderes de ministerio, yo te exhorto a que pongas los 5 propósitos en tu ministerio. Cada ministerio de esa iglesia va a emular lo que Cristo dijo. Qualquer actividade ministerial, qualquer actividade, se não cumple
los propósitos, no se va a hacer. No se hace. ¿Cuáles son? Está el gran mandamiento, el famoso gran mandamiento. El contexto de cuando Cristo dijo eso era la respuesta a una pregunta hecha por un experto en la ley, un escriba. Los saduceos intentaron agarrar a Cristo en alguna falla, no lograron. Los fariseos intentaron, no lograron. Entonces escogieron el mero de ellos. Ve allá y pregunta eso. Querían encontrar una falla en Cristo para un posible juicio futuro. Cristo le señala a ese experto 2 referencias del Antiguo Testamento con las que estaba el experto muy bien familiarizado. El experto quedó sin palabras. Se trata disso. A ver, cabina, por favor, ayúdame. El gran mandamiento. Te lo voy a leer. Todo empieza ahí. El ser iglesia empieza en la boca de Cristo y en su corazón. El gran mandamiento, Mateo 22, de versículo 36 al 40. Y dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Van a ver por qué la pregunta. La pregunta capciosa. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley judía condensada en 2 parámetros nada más. Y el escriba quedó sin palabras. Ese es el gran mandamiento. Pero también está la gran comisión. Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Fíjense, no es si quieres, si puedes, si tienes tiempo. Es vayan. Vayan. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fuera de ahí no hay nada más. No lo busquen. No hay nada más. El contexto de ese pasaje es justo antes de la ascensión al cielo. Son las últimas palabras de Cristo a sus discípulos. Y las últimas palabras son importantes. Siempre lo son. Las palabras representan una declaración de victoria, un mandato que debe ser obedecido y también un mensaje de esperanza. Dentro de esos 2 pasajes de iglesia encontramos los 5 propósitos de gracia y paz a partir de hoy. Y no solo de gracia y paz, de cualquier iglesia evangélica seria. Sin buscar el hilo negro, sin inventar. Muy sencillo. Hace 2000 años Cristo dijo: así será mi iglesia. No hay nada más. Los 5 propósitos bíblicos de la iglesia. Ahí vamos. En el gran mandamiento encontramos 2 de los 5. 2. Primero es adoración. Ama al Señor tu Dios. Segundo es ministerio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Más claro, imposible. El gran mandamiento es adoración y ministerio. ¿Hasta aquí vamos bien? Cuidado. No quiero que después diga: no entendí, pastor. No. Tienen que entender. Y la gran comisión. Ahí encontramos los otros 3 propósitos para la iglesia. Evangelismo. Ve y haz discípulos. Comunión. Bautízalos. Discipulado. Enséñales a obedecer. Ahí están los 5 propósitos bíblicos de una iglesia: adoración, ministerio, evangelismo, comunión, discipulado. Líderes del Ministerio de Gracia y Paz, prepárate, a partir de hoy, estas 5 columnas
tiene que estar en tu ministerio. Yo no sé cómo lo vas a hacer. Ese es tu problema, pero no, ese es tu trabajo. Todo ministerio en Gracia y Paz tiene que emular essas 5 columnas: adoración, amarás al Señor tu Dios; ministerio, ama a tu prójimo como a ti mismo; evangelismo, ve y haz discípulos; comunión, ayúdame a bautizarlos; y discipulado, enséñales a obedecer. El tabernáculo en el desierto tenía 5 columnas. Son 5 los ministerios primarios en una iglesia. Hay 5 ordenanzas de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El templo de Jerusalén era sostenido por 5 columnas. El atrio de entrada tenía 5 puertas. Todo es 5. No es casualidad que en tu mano hay 5 dedos. Si falta uno, no agarras la palabra como tiene que ser. La palabra se agarra, se adueña, se estudia y se vive por ella. Es por eso, no hay casualidad. Hoy nos enfocaremos en el gran mandamiento, nada más. Y hay mucha cosa que ver. Ama a Dios y ama a ¿qué más? Muy bien. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que a lo mejor tu prójimo es quien te odia. Porque ahí no dice ama a quien te ama. No, eso es ser más judío que yo. Así dicen ellos. El judaísmo es ama a quien te ama, odia a quien te odia. Y Cristo dijo, no, ama a tu prójimo, aunque te odie. Pastor, yo no puedo. Tienes toda la razón, no puedes. Solo nunca vas a poder. Pero con Cristo, sí puedes. Basta querer. Tienes que querer. Ama a Dios. Ama a tu prójimo. El gran mandamiento se basa en adoración, se basa en ministerio. La palabra ministerio viene de ministeré, y ministeré significa dar vida. Eso es ministrar. En Mateo 22, el gran mandamiento, Jesús responde a la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Su respuesta es increíble, su respuesta es notable por 2 razones. 2. En realidad ofrece 2 mandamientos que dice que están estrechamente relacionados y luego dice que estos 2 son un resumen de toda la ley judía, toda la Torá. Ocasión y contexto, ahí tenemos que entrar para que todos entendamos de lo que estoy hablando. Un experto en la ley, un escriba, copiaba la ley todos los días, puede ser un escriba. Le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más importante. Y en ese momento había mucho que elegir. Todos los 10 mandamientos, por supuesto, todos los conocemos, pero también personas como ese escriba, como ese hombre, habían expandido, clasificado y codificado los 10, añadiendo otros 613 mandamientos. Ellos los inventaron. O sea, eram 623 mandamentos que todo hebreu tenía que cumplir para agradar a Jehová. Imposible. Ni ellos lo hacían. Y a esses grupos les encantaba discutir y debatir sobre todos los 623 con detalles minuciosos enfocados en la ley. A lo que se requería para vivir la vida como Dios quería, y si no cumplía uno, no cumplía ninguno. Es por eso que Jesús dice cosas como, voy a parafrasear, ustedes atan cargas pesadas y engorrosas y las ponen sobre los hombros de otras personas, pero ustedes mismos no están dispuestos a mover un dedo por esa carga. Está en Mateo 23:4. Imponen cargas que ustedes no transportan. Son hipócritas. Hipócritas. Ele está hablando de todos los mandamientos y reglas. Por eso enviaron a ese chivo expiatorio, ¿no? A veces pega, confróntalo. La sentencia era la muerte. Cristo era un rabino, considerado un rabino, un maestro.
Si hubiera dejado de fuera alguna de las leyes y mandamientos, era pasible de lapidación, lo iban a apedrear. ¿Por qué no lo hicieron? Porque Cristo es un genio. ¿Están aquí, verdad? Si aquí platicamos con Él, imagínate estar allá, cara a cara con Él, platicando por la eternidad. El asunto será inagotable. Inagotable. La respuesta de Jesús fue sorprendente. Van a ver por qué. En el judaísmo no hay nada más importante que el Shema de Israel. Deuteronomio 6. El Shema. Es la ley sobre toda la ley. Su respuesta fue sorprendente porque se atrevió a señalar cualquier mandamiento como más importante que otros. De esos dos se hacen toda la ley. De hecho, la pregunta de ese hombre tenía la intención de una trampa. Era una trampa para exponer la teología cuestionable de Jesús, que lo hizo valorar algunas leyes por encima de otras. Era pasible de muerte. No lo mataron, no tuvieron cómo hacerlo. Lo que habría sido un problema para los líderes religiosos, porque si Cristo tiene razón, ellos no tenían razón, y así sucedió. Pero su respuesta fue brillante y profunda. Su respuesta puso patas arriba el mundo, y la historia jamás volvió a ser la misma después de aquel día. No es exagerado, iglesia, no es exagerado decir que lo que dijo deveria dar forma a todo lo que decimos sobre cristianismo hoy. Pero se nos pasa e dejamos isso a um lado. Assim de importante foi a resposta de Cristo. Les invito, hagamos um viaje ao Antigo Testamento. ¿Están de acordo, sim ou não? E aunque me digas não, te vou a levar, ni modo. El Shema de Israel. La primeira oração que aprende todo niño judío. La primeira oração de toda família judía en la mañana y la última cuando se acuesta, hasta el día de hoy. El Shema. Jesús comenzó su respuesta citando una porción del Shema. Se encuentra en Deuteronomio 6, versículo 4 al 9. Te lo voy a leer. Deuteronomio 6, versículo 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Shema Israel, Etet Elohá. É o que diz aí, em hebreu. Não há nada mais importante que isso. Significa, escucha Israel. Pon atenção. É o que diz. Lo demás não importa. Lo demás não importa. Adonai é nosso Senhor. E Adonai solo há uno. A Ele, amém. Curiosamente, Cristo não escolheu um dos 10 mandamentos, nem nenhum dos outros 613. A resposta é tão brilhante, pero tão brilhante que desarmou a los fariseus, a los saduceus, a los celotes, a todos os que estavam aí. Ele cita o Shema de Israel, pero añade algo mais. E aí está a brillantez da resposta. Shema Israel, Shema Echad, ou seja, ama a Deus, pero também ama a tu prójimo. ¡Pah! Gravíssimo, alterou os mandamentos. Pero Ele é Deus, Ele faz o que quer. Não citou nenhum dos 10 mandamentos, nem dos 613, pero todavía estava em um terreno muito sólido
teológicamente hablando. Porque nada se tenía en mayor estima que esa declaración fundacional del judaísmo hasta el día de hoy. Todo esto para decir que a los ojos de los escribas, fariseos y saduceos, a Jesús todavía le iba muy bien, no falló en nada, no tenían por qué enjuiciarlo, no había cómo, porque él citó el Shema de Israel. Significa oír, escuchar. A primeira palavra desse credo histórico. No judaísmo, nada era e nem nada é mais importante que isso. Repito, a primeira oração da família na manhã e a última quando se acuesta. Se recita a primeira hora da manhã e a última hora da noite, todos os dias. É a expressão por excelência da creencia e o compromisso mais fundamentales do judaísmo. Todavia. Que é o que ensina? Miren isso. Que é o que ensina o Shema de Israel? Que Cristo citou. E que é parte de lo que haremos em graça e paz a partir de hoje. Isso é muito importante. Primeiro, há solo Deus. Número 2, su nombre é Jeová. Número 3, Israel foi escogida por Jeová. Número 4, devemos amar a Deus com coração, alma e com todo o que somos. Número 1 é Ele. O pasaje de Deuteronômio continua esboçando um estilo de vida de la lei, de la Torá, para a formação espiritual de hoje em dia. ¿Sabe como é? ¿Sabe como se estuda a Torá? Miren isso. Número 1, memorizar. Número 2, recitar. Número 3, instruir. Lo mesmo que hacemos hoje. É lo mesmo. Memorizar, recitar, instruir. Pero aqui há algo mais que não hacemos. Dice, ata, amarra estas instruções em tus manos e em tus frentes. Significa simplesmente manténgalos em tu mente e sempre a la mano. Pero, sempre é pero. Os judeus ortodoxos se vestem de negro. Eu sempre he dicho que foram os primeiros darks da história, os primeiros emos da história. Lo tomam literal e usam uma tzitzi. La tzitzi lo van a ver que é. E atam em suas muñecas e em suas frentes. Como mira. ¿Ya lo vieron? Aí está. Essa é a tzitzi. Essa é a carrita. Aí dentro vai o Shema de Israel, do que acabamos de ler. Eles lo hacen de maneira literal. Esse é um soldado israelí. Aí está em seu braço e em sua frente. Não é isso. Não é literal. É ter isso em tu mente e a la mano. Simplesmente isso. Pero lo hacen assim, literalmente. Depois diz, e escreve isso nos marcos de las portas e portones, para que pueda guiar-te al salir e entrar. Então, também lo hacen. Les presento la mesuzá. Essa é a mesuzá. Aí dentro vai o Shema de Israel também. Agora, a pergunta que me encanta hacer e me encanta ver a resposta. Quantos aqui han visto a película Ben-Hur? La original, não a palhaçada que fizeram há alguns anos. La con Charlton Heston, ¿ya la vieron? Levanta la mano. Hay personas que hacen así, mira. Si no la vean, arrepiéntete y véala, por favor. El libro foi escrito por um cristiano nos anos 50. Era um general do ejército, escrevia manuales operacionales e foi retado a escrever um livro onde a figura central fora Jesucristo, pero que nunca aparecera Jesús. Pum, Ben-Hur. Assim empezou. Assim empezou. Há uma cena em Ben-Hur que é muito emotiva. Para um que conhece, é muito emotiva. De hecho, Ben-Hur foi um personagem que sí existiu. Não era Charlton Heston. Pero se vê a batalha de Gabaón, verás que Moisés está sentado em uma pedra. A seu lado direito tinha Josué e a sua esquerda, quem estava aí? Ben-Hur. Significa hijo de Ur. Eu sou Ben-Alair, hijo de Alair. Na escena de la película, Ben-Hur passa 10 anos como escravo romano, remando em las galés romanas, fazendo exercício, não? E quando regressa a sua casa em Jerusalém, a casa está abandonada.
Hay algo en el libro que es muy significativo. Es hermoso. E todos vêm e como não dão importância. Ben-Hur chega a sua casa e há uma mezuzá em sua porta. E está rota a mezuzá. Depois de 10 anos regressa a casa e com o dedo intenta arreglar a mezuzá e la besa e entra. O que significa isso? O mundo judío é muito complexo. E é assim. Quando sucede alguma tragédia na família, o patriarca da família culpa a Jeová. Vai a sua porta e com martillo rompe a mezuzá. Significa, tu e eu já não temos nada que fazer. Tu já não eres meu Deus. Tu me traicionaste. Rompe a mezuzá, quita o pergamino que está dentro e lo queima. Todavía lo hace. Depois tem que buscar um rabino, dar-lhe uma lana enorme para que o rabino pudesse escrever outra vez, mas lo hacen. É quando outra vez estão em paz com ele, então se hace outro escrito, com Shema, se compra outra mezuzá e se põe na porta. E sempre é em diagonal. ¿Por quê? Porque derecho, solo Jeová. Por isso lo ponen assim, em la diagonal. Essa cena de Ben-Hur é muito importante. Muito importante. E está no livro e está na película. Ben-Hur regressa 10 anos depois, reconoce que o problema não é Jeová, o problema é ele. E já sabem como vai a película e o livro. Pero lo hacen literal. Não é tanto que se coloque aí, é que em tu casa, ora antes de salir. E chegando a tu casa, ora por haver chegado. É isto. Por lo tanto, poderíamos dizer, igreja, que a enseñanza central del judaísmo es esta: amar a Dios, viviendo de acuerdo a la ley de Dios, y amar al prójimo segundo el amor que Deus tem para ti. Assim como eres amado, tienes que amar. Não é fácil, mas não é impossível. Quando se lhe pergunta a Jesus qual de los mandamentos é mais importante, ele cita o Shema em lugar de los 10 mandamentos. Ele sabia que o amor a Deus é o fundamento de la obediencia hacia Dios. Miren Juan 14:15. Muy directo, dice assim: se me amáis, guardad mis mandamentos. Punto. ¿Sabe por quê? Porque há cristianos que dizem: te amo, Senhor, pero não te obedeço. Isso não pode ser. É contradição de términos, é ilógico. Porque a obediência é hija de quê, igreja? Muito bem, del amor. Juan 14, outra vez, versículo 23 e 24. Respondeu Jesus e lhe dijo: el que me ama, mi palavra guardará. Uau! Ou seja, ele que peca não ama a Deus? Claro que não, aun sendo cristiano. El que me ama, mi palavra guardará, e mi Padre lhe amará, e vendremos a ele, e haremos morada com ele. El que não me ama, não guarda mis palavras, e a palavra que habéis oído não é minha, sino del Padre que me enviou. Pero Cristo agarra el Shema e lo expande. Qualquer persona que hubiera hecho isso, moriria. Quando ele murió, pero como quiso, en el día que quiso, la manera como quiso. Pero humanamente hablando, não se podia hacer isso. Cristo extiende, expande el Shema. É algo muito atrevido, de valientes. Se compara a que tu agarres a Constituição mexicana e altera por tu conta. É isto. É um crime. É um crime. Se compara isso, e Cristo lo hizo. Por isso morreu na cruz como um criminal. Ou criminoso, como queira chamar. Por supuesto que o que agrega não está fora do pensamento judío. Por isso, a genialidade de sua resposta. Impactante. O que agrega não está fora do pensamento judío, porque o amor ao prójimo também se ensina na Torá, na lei. Não lo podem acusar de nada. Se encontra, pastor, onde está isso na Torá, no Antigo Testamento? Eu vou explicar onde. Se encontra uma larga lista de leis e requisitos que está em Levítico 19. O passagem mais aburrido que há em Levítico é este. Por isso nadie lo lê.
Pero ahí hay una joya escondida. Una joya. De hecho, es un pasaje muy tedioso, pero rico. Ahora Jesús lo eleva y lo adjunta al Shema. Así que en lugar de un Shema de amor a Dios solamente, Jesús enseñó un Shema de amor a Dios y amor al prójimo. Y tumbó la teología judía. Los acabó. Nunca habían pensado eso. Nunca habían hecho la conexión entre los dos. En Mateo, Jesús termina diciendo: toda la ley y los profetas dependen de esos dos mandamientos. Todo el Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? El Tanaj es un compendio judío. Torá, Netubim y Ketubim. Leyes, escritos y profetas. El Tanaj. Un judío que tiene en su casa el Tanaj está en la gloria. Y Cristo dijo: mejor que el Tanaj son los dos mandamientos. Esos dos, nada más. De nada sirve el Tanaj si no saben esos dos. La ley y los profetas. Es un resumen muy atrevido. Por lo tanto, Jesús enmienda el Shema del judaísmo de dos maneras. Primero, amar a los demás se añade a amar a Dios. Y segundo, esos dos mandamientos se elevan como la suma de todas las leyes que ellos habían inventado hasta ese momento. Nada sirve, solo esos dos sirven. Y de esos dos salen todos los demás. Iglesia, todo tiene que ver con el amor. Amor a Dios y amor a los demás. Adoración, ministerio. Ahí tenemos dos propósitos de gracia y paz. Adoración y ministerio. Y curiosamente, para aquellos que piensan, pero eso no se replica en otro lugar de la Biblia, claro que sí. Por supuesto que sí. Curiosamente, Pablo y Juan equipararon a los dos. Amamos a Dios, escute isso, amamos a Dios amando a los demás. Hay personas que dicen: pastor, yo quiero servir a Dios. Fantástico. ¿Sabe cómo hacerlo? No, sirve a tu prójimo. Si quieren servir a Dios es servir a tu prójimo. No hay de otra. A Dios no lo ves, a tu prójimo sí. Pablo lo dice así, Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí va Pablo. Y Juan lo expresa así, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tremendo, ¿no? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No hay como escapar. Estos son solo un par de ejemplos de cómo vemos la profunda verdad de Jesús sobre el mandamiento más grande y principal. Y no sería, iglesia, no sería una exageración decir que lo que Jesús dijo hace 2000 años debería dar forma a todo lo que decimos sobre la espiritualidad cristiana hoy en día. De lo contrario, no hay nada. Otra vez, un escriba, un doctor en la ley, le pregunta a Jesús acerca de la esencia de la ley judía. ¿Cuál es el más importante, Señor? Y no dudo que los demás que estaban ahí ya tomaron piedras, ¿no? Y esperaron. ¿Por qué había tantas piedras ahí en ese lugar? Porque el templo de Jerusalén terminó de ser construido en el 68. Cuando Cristo predicaba ahí, todavía estaba en edificación. Lo inauguraron en 68, en el 70 fue destruido. Fue más el tiempo construyéndolo que usándolo. 2 años y pum, va para abajo. Por isso havia tantas piedras aí. El escriba se acerca y pregunta de la esencia de la ley judía. Jesús le da una vieja respuesta, pero con un giro revolucionario. Hijo, ama a Dios
pero também ama tu prójimo. El Shema, añadido, expandido e melhorado. Ele é Deus. Jesus e seus primeiros seguidores aprenderam el Shema quando eram niños. Claro, é a lei. E provavelmente lo haviam estado recitando diariamente toda su vida. Assim manda a lei, assim se hace hasta hoje. Os discípulos provavelmente continuaram fazendo isto incluso depois de conhecer a Jesus. Uma vez judío, sempre judío, de modo. Pero agora, usavam a forma extendida de Jesus. Já não era nada mais amar a Deus. Adoptaram o Shema de Jesus. Vivir desta maneira significava que tinham que repensá-lo todo. Fazer uma programação neurolingüística aplicada à espiritualidade. E é exatamente o que Jesus disse como arrepientam-se. Isso é uma reprogramação de vida. Arrepientam-se. Curiosamente, quando Marcos menciona o mesmo evento, há dado sorprendente em Marcos. Porque põe a resposta do escriba. Mateus não lo hizo, Marcos sim. Marcos estava aí. Miren isso é surpreendente. Marcos, capítulo 12, versículo 32 ao 34. Texto paralelo ao mesmo evento, ok? Ao mesmo evento. Marcos 12, versículo 32 a 34, a palavra diz assim: Então, el escriba lhe dijo: Bien, maestro, verdade has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Tremendo. Por cierto, ese escriba también lo corrieron y lo persiguieron. Jesús entonces viendo, mira que hermoso es eso. Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo: Oye, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle nada. Cuando el escriba menciona eso, se acerca a Cristo y dice: ¿Vas bien? ¿Vas bien? Correcto, vas bien. No estás muy lejos del reino de Dios. Significa, no estás muy lejos de seguirme a mí. No sabemos si lo hizo o no, pero queda la esperanza de que un día veremos a ese escriba en el cielo. Todavía queda la esperanza. Iglesia, esta es la esencia de la vida en el reino de Dios. Podemos estar fuera de lugar en muchos otros asuntos doctrinales, pero si reconocemos la importancia de la ley del amor, no estamos lejos del reino que Jesús nos estaba ofreciendo desde hace 2000 años. La ley del amor. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Adoración. ¿Y qué? Ministerio. De los 5 propósitos, ahí te van 2. Como iglesia seria, como iglesia, la pregunta es: ¿de qué manera cumplimos con lo que dijo Jesús? ¿De qué manera? ¿De qué manera podemos reenfocar nuestra iglesia en los propósitos de Cristo? De los 5 propósitos bíblicos de la iglesia, otra vez 2 están en el gran mandamiento, ya lo vimos. El primero es la adoración. Amarás al Señor tu Dios. El segundo, ministerio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Son 5. Hoy vimos 2. E líderes de ministérios presentes aqui, empiecem a trabalhar. Faltam outros 3, veremos próximo domingo. Pero cada acção desta igreja a partir de hoje tem que abarcar esses 5 propósitos. Piénsalo bem. Ora, elabora tu tabla de propósitos, pero tem que estar de acordo com essas 5 columnas a partir de hoje. A nível igreja, a nível ministério. Todo vai cambiar para melhor. Que é o que ganhamos com isso? Muito. Primeiro, obedecemos a Cristo.
Número 2, dejamos de gastar tanto con tantas cosas que no están enfocadas en esas 5 columnas. Y número 3, evitamos problemas entre ministerios, porque todos nos enfocamos en las 5 columnas. Los 5 propósitos de Jesús para su iglesia. Hoy vimos 2, adoración y ministerio. Próximo domingo hablaremos de la Gran Comisión, que abarca los otros 3 propósitos de la iglesia: evangelismo, ve y haz discípulos; comunión, bautízalos; y discipulado, enséñales a obedecer. Dios bendice a la obediencia. Dios honra la fidelidad. Se ponen de pie, por favor. Gracias. El esquema de Jesús es así. Te lo voy a leer completo. Y prepara tu corazón para la Santa Cena, por favor. El esquema de Jesús es este: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y aquí viene Cristo. ¡Pah! Y ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento más grande que estos. Y cambió a Israel para siempre. Y cambió nuestra vida para siempre. Me acuerdo una vez en un congreso, no fue en México, yo prediqué. Lo organizó un pastor anciano de la comunidad. Fue en un estadio de béisbol. Estaba lleno. Y yo me acuerdo de algo hermoso. Todo fue hermoso, pero hubo algo que ese anciano hizo que, de verdad, espectacular. Eran miles de personas. A la hora de la adoración, todos con las manos levantadas, adorando a Dios, claro, precioso. Se sentía el ambiente hermoso, como lo sentimos hoy. Y de pronto, ese anciano toma el lugar, manda que todos se callen, manda que a alabanza se calle, y nadie entendía nada. Y agarra el micrófono y dice: ¿saben qué, hermanitos y hermanitas? Me di cuenta de algo. Somos falsos. Eram miles de pessoas. Somos hipócritas. Um anciano de 88 anos de idade, com 60 anos de ministério, se sube e diz: estamos mal. Somos uma farsa. Nadie entendia por quê. E dijo: todos venimos aqui automaticamente, levantamos as mãos. Te amamos, Senhor. E dijo isso. Pero Cristo dijo: ama também a tu prójimo. E dijo a todo o estádio: não podes vir aqui e fazer isso se não estás disposto a fazer isso. Abraça a pessoa e dijo: abraça a pessoa que está a tu lado e ama-la. Porque aunque não sepa quem é, Cristo morreu por ela também. Foi revolucionário. Eu me acordo desse dia no estádio. Houve um llanto que jamais havia escutado. Eram miles de pessoas chorando. Entenderam o que significava isso. Por lo tanto, ama a Deus, pero ama a tu prójimo como a ti mesmo. Cerrem seus olhos e preparem-se para meditar e para tomar a Santa Cena em amor. Em amor a Deus e em amor ao prójimo. Vou pedir que os servidores passem, por favor, com os elementos da Santa Cena. Abre tus olhos um minuto para que tomes os elementos, depois los cerras, por favor.